Entonces, vamos a presentar casos y qué harían ustedes, que son todos expertos, que todos tienen consultorios, todos operan, qué harían con cada caso de estos. Esta es una mujer de 45 años que tiene una historia de uveitis anterior en ojo derecho. Tuvo 3 crisis de uveitis en 5 años y cada crisis tuvo dolor, ojo rojo y fotofobia. Quiere decir que la uveitis que tenía era una uveitis caliente. En ese ojo, el ojo de la catarata, como ustedes ven, ve bultos y en el ojo izquierdo ve 10 décimas. Y la mujer quiere operarse. Entonces, ¿qué es lo primero que uno debe hacer con este paciente? Muy bien, el doctor Miguel dice que no hay una uveitis activa. Perfecto, ¿qué más? La señora no tenía uveitis activa. ¿Qué más? Doctora, ver qué hay atrás. Excelente la doctora, muy bien. Ver qué hay atrás. ¿Se puede ver acá? Entonces, ¿qué le pedimos? Una ecografía. 2, buenísimo. ¿Qué más? ¿Qué es lo más importante? Ustedes que son oftalmólogos expertos, ¿es lo mismo operar una mujer que tiene una uveitis anterior idiopática que operar una mujer que tiene un foco Yanay Arada? Entonces, ¿qué es lo que necesito saber yo? La mujer no me dio ningún dato. Muy bien, lo que necesito saber es qué tipo de uveitis tiene la paciente. Encasillarla en algún tipo de uveitis, doctor Schlein, ¿sí o no? A ver, es muy importante siempre tratar de buscar un diagnóstico sobre qué tipo de uveitis es, porque eso define también pronóstico. O sea, una uveitis intermedia normalmente tiene alrededor de un 70% de posibilidades de tener una buena agudeza visual, una agudeza visual por encima del 20-40, según metaanálisis realizados por John Kempen y publicados en el American Journal of Ophthalmology del año 2014. O, por ejemplo, la enfermedad de Behçet tiene en realidad un pronóstico mucho peor. Alrededor del 30% de los pacientes operados de Behçet, operados de catarata con enfermedad de Behçet, tienen una agudeza visual final por encima de 20-40. Por lo tanto, es importante definir la etiología. Y entonces, más allá de esto, que hay que indudablemente pedirle todos los estudios correspondientes, interrogarla adecuadamente, en la búsqueda sobre todo de manifestaciones sistémicas que no pueden orientar desde el punto de vista etiológico, también es importante ver, como bien dijeron, cuál es el tipo de compromiso que tiene esta paciente. Por ejemplo, ¿realmente esto es solo una uveitis anterior? Tenemos una catarata intumescente, no sabemos qué está sucediendo atrás, la ecografía se impone en esta situación. Entonces es importante saber qué hay con respecto a compromiso del segmento posterior. Muy bien, perfecto. Entonces le hacemos una ecografía, doctor Perrone. Yo agregaría a la ecografía un VM. Perfecto, un VM. Para ver tamaño, espesor de cristalino. Muy bien. Porque de acuerdo a su intumescente puede hacer una bandera argentina. Perfecto. Si el cristalino es muy grande, hay que hacerle láser previo a la cirugía en el momento 1, 2 o 3 horas antes, y con eso le evitamos. Y aparte ver cómo está toda la zónula. Y el cuerpo ciliar. Y el cuerpo ciliar. Muy bien, perfecto. Excelente. En realidad, acá nosotros no pensamos en un VM porque la presión ocular de la paciente siempre fue normal y nunca tuvo problemas de presión ocular. Pero está perfecto desde el punto de vista del pensamiento de un cristalino intumescente. Muy bien. Y la otra cosa es, si esta paciente tuviera una cruz de células inflamatorias, ¿la operarían hoy o esperarían? ¿Cuánto deberíamos esperar para operar a este paciente? Bueno, este es un concepto muy importante. Lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que el paciente tiene que estar al menos 3 meses de silencio inflamatorio, es decir, tiene que tener por lo menos 3 meses de silencio inflamatorio para considerar cirugía. Esto tiene una razón de ser, porque eso fue estudiado. Los pacientes que tienen un silencio inflamatorio de más de 3 meses tienen 6 veces menos riesgo de tener edema macular posoperatorio que aquellos pacientes que no lo tienen. Y la otra cosa es, bueno, no sé si hablar ahora sobre lo que es el manejo perioperatorio del tratamiento. No, dale, okay. El manejo perioperatorio ahora. Hasta ahí lo que dijo el doctor Schlein está perfecto. Si el paciente tiene 3 meses sin inflamación, se puede operar. Si tiene menos de 3 meses sin inflamación, o sea, tiene que tener 3 meses sin inflamación para que se pueda operar.
¿Y Ok. cómo lo preparo a este paciente? ¿Le doy una gotita de corticoide así 2 veces por día durante 2 días antes? ¿Qué hago con este paciente? Bueno, eso es importante. En general, siempre es importante ver cuál es el antecedente de su tratamiento previo y cómo se resolvió. Si nosotros tenemos un paciente con una uveitis anterior cuyos episodios previos respondieron bien al tratamiento tópico, el tratamiento preoperatorio tiene que ser tópico también y en general se da una dosis máxima de corticoide tópico, generalmente una gota cada hora, al menos una semana previa al momento de la cirugía. Esto es si esa fue la situación. Si tenemos un paciente donde tenemos un compromiso, además de anterior, del segmento posterior, entonces el tratamiento tópico no nos alcanza. Necesitamos además el tratamiento sistémico asociado con corticoides en alta dosis, en una dosis de 1 miligramo kilo por día, desde una semana o por lo menos 4 o 5 días previos, de una dosis equivalente de prednisona oral. Muy bien, doctor. Por lo tanto, y en resumen, ¿qué hice? Por lo tanto, en resumen, en este caso, lo más importante es tener el diagnóstico etiológico, hacer una ecografía porque no vemos el polo posterior, que no tenga inflamación por 3 meses, hacer un tratamiento perioperatorio tópico, hacerle un VM por este diagnóstico de la catarata intumescente y una cosa importante en estos casos es no creerle 100% de la ecografía porque por ahí el paciente tiene algo en el polo posterior. Entonces, cuando uno va a operar esto, siempre es bueno o tener experiencia en vitrectomía o tener a su amigo vitrectomista al lado para que, si tuviera algún problema, dale a Glickin que quiere decir algo. Pregunta, por favor. Perdón. Pregunta. Sí. Presión ocular normal. ¿Acetato de prednisolona o difluprednato? Muy bien, buena pregunta. En general, a ver, si el paciente no tiene una respuesta hipertensiva conocida, creo que las dos son buenas opciones. En general, si tenemos una respuesta hipertensiva conocida, hay que tener en cuenta que el difluprednato, que es una molécula realmente muy potente, también, justamente por su gran avidez por el receptor de glucocorticoides, produce una respuesta hipertensiva aún más intensa. Así que, bueno, básicamente tener ese cuidado nada más. Pero si tenemos una presión normal y no tenemos antecedentes de respuesta hipertensiva previa, perfectamente se puede usar también. ¿La actividad Ok. glucocorticoide es la misma para los dos? ¿Cómo? ¿La actividad glucocorticoide es la misma para las dos drogas? No es lo mismo. Lo que tiene, pero siempre hay que tener en cuenta qué es lo que sucede con la penetración de las dos moléculas. Si bien la prednisolona tiene una actividad 5 veces superior a la hidrocortisona, y en realidad el difluprednato es aún más potente que la betametasona, que es a su vez 25 veces superior a la hidrocortisona, o sea, es realmente muy, muy potente. Digamos, la penetración de ambas realmente es buena, lo que sí tiene es que la prednisolona tiene una gran penetración por el tipo de molécula que tiene y por eso tiene esa capacidad de acción de largo plazo, que digamos que compensa habitualmente esa potencia. De todos modos, lo que tiene el difluprednato es que también tiene una gran entrada y la necesidad entonces de uso de frecuencia es algo menor. Gracias. No sé si llegaron el momento de elegir el tipo de lente intraocular a tener en la mesa, pero creo que es importante tener un lente de 3 piezas en este tipo de casos. Sí, en realidad eso no lo íbamos a hablar porque está lleno de expertos cirujanos de cataratas, pero todos los pacientes con uveitis tienen lente de 3 piezas. Y en realidad es como, no sé, como ponerse el cinturón de seguridad en un auto o en un avión, al menos en este momento para el uveitis. Bien, lo único que quedaría es lo que puse ahí abajo, que es que a mí me gusta si yo nunca le vi el fondo de ojo al paciente, porque una de las causas por las cuales lo opero es para verle el fondo de ojo. Entonces a mí me gusta tener un Skepens en el quirófano y mirarle el fondo de ojo en ese momento porque por ahí me encuentro que tiene la papila blanca. Y una cosa es salir del quirófano y decirle, mire, su papá nunca va a ver o su papá va a ver, porque uno se lo puede decir cuando sale del quirófano. Entonces eso es muy importante. Ok, pasamos al segundo caso. Doctor Casiray. Y mírenle el ángulo.
Porque si tiene uveitis crónica y ha tenido bastante episodios, puede tener sinequias anteriores periféricas y pueden ser muy abundantes y te queda bárbara la FACO y el paciente no tiene la presión regulando porque el ángulo no le funciona. Perfecto, excelente. Ok, segundo caso. Esta es una niña de 6 años que tiene artritis juvenil idiopática desde los 4, que tiene una uveitis anterior crónica bilateral, está en tratamiento con adalimumab, que es un biológico, 40 miligramos cada 14 días. En el ojo izquierdo tiene una catarata, como ustedes ven tiene una leucocoria, en los 2 ojos tiene una queratopatía en banda, tiene 0.5 de células y no tiene flare. Entonces, la primera pregunta, que ya la contestamos en el caso anterior, es: teóricamente esta niña no tiene que tener nada en el fondo de ojo, pero uno debe pedirle una ecografía. No sabemos cómo está la retina, no sabemos cómo está el nervio óptico y el polo posterior. Entonces lo primero es pedir una ecografía. Ya tenemos el diagnóstico, entonces no necesitamos un diagnóstico clínico, pero tenemos algo adelante que sabemos que nos va a impedir la visión al cirujano y la visión al paciente, que es la queratopatía en banda. Entonces, lo primero a discutir es si se le hace la cirugía, si se le hace la queratectomía antes, durante o después de la cirugía de catarata. Doctor Perrone. Glikin. Antes, excelente. El doctor Glikin dijo algo que es fundamental. Antes, ¿por qué? Porque el radio de curvatura y todo lo que tiene que ver con la córnea lo vamos a necesitar para medir el lente intraocular, si es que le vamos a poner lente intraocular, que en este caso sí. Entonces, si le podemos hacer la queratectomía antes, brillante. Muy bien. ¿Qué pasa con el tratamiento perioperatorio, doctor Schlein? Bueno, acá tenemos una paciente que ya está en tratamiento inmunosupresor, que está con adalimumab 40 miligramos cada 14 días, que está con buen control de la inflamación, que de hecho además tiene una ruptura de la barrera hematocular bastante poca, porque en realidad lo que estamos viendo es que tiene un flare negativo, o sea que, digamos, Claro, tiene un buen pronóstico para lo que es reacciones el plásticas. doctor Schlein dijo algo que por ahí pasa desapercibido, pero el flare en estos pacientes indica que la barrera hematocular está abierta o no. Y que la barrera hematocular esté abierta significa mal pronóstico, que en algún momento va a tener muchísimas células o muchísimo uveitis. Y en este caso, por el tratamiento del biológico, no tiene la barrera hematocular abierta. Y esto es fundamental. Dale. Y entonces, la situación es esta. Tenemos un buen control inflamatorio, está tratada ya con medicación inmunosupresora. La idea es, primeramente, bueno, cerciorarse que la paciente al menos tenga mínimo 6 meses de control inflamatorio antes de considerar la cirugía. Y si tenemos eso, en realidad la idea es que previo a la cirugía debería estar usando una gota de prednisolona acetato cada hora desde una semana previa. El tema es que sería interesante en esta paciente, que además está con sinequias, ver también qué pasa con la UVM, porque en realidad es importante revisar qué es lo que sucede en el cuerpo ciliar y qué sucede con el compromiso plástico que tenga por detrás del iris. Porque siendo así, en general, solamente con la medicación tópica corticoide, una gota cada hora, alcanzaría bien si todo estuviera bien atrás. Ok, y la otra cosa que sería importante es, ese 0,5 de células en la cámara anterior, ¿es preocupante o uno podría operarla? Bueno, es un tema en realidad de controversia. En realidad 0.5 es inclusive algo significativo para el paciente con artritis idiopática juvenil, porque inclusive eso puede bajar el pronóstico. Muy bien. Doctor Glikin. No tengo interés comercial con la firma, pero en el caso de tener que ponerle durante una semana a una niña de 4 años, como es este caso, cada hora una gota de acetato de prednisolona, ¿no sería mejor utilizar el difluprednato? Bueno, en este caso yo preferiría más el corticoide de prednisolona, justamente porque la respuesta hipertensiva de los chicos es mucho mayor. Perfecto. Entonces, gracias, está contestado. Muy bien. La otra cosa importante que por ahí pasó desapercibida, en el caso anterior hablamos de 3 meses sin actividad. Acá el doctor Schlein dijo 6 meses.
Pero el primer trabajo publicado de niños operados de catarata con lente intraocular, que fueron 5 niños, 5 niñas, estuvieron 8 meses sin actividad. Entonces, cuanto más tiempo ustedes puedan estar sin actividad o tener sin actividad al paciente, es mejor. Por supuesto que como estas niñas pueden tener el peligro de la ambliopía, muchos oftalmólogos pediatras le van a pedir a ustedes que lo operen rápido al paciente. ¿Le ponen lente o no le ponen lente? Todos le ponen lente. En este caso sí. Perfecto. Bien. Entonces, bueno, está bien. Es una... Está bien. Está bien. Está. Ahí viene. Entonces, resumiendo, ecografía, sin inflamación 6 a 8 meses, queratopatía en banda antes o no hacerla, yo soy de la idea de hacerla, pero eso es discutible. Lente intraocular en este caso, y la pregunta sería, ¿le hacen vitrectomía y capsulotomía posterior primaria o no? Sí, el doctor dice que sí. Doctor Glicking. Bueno, hay quienes propician hacerle atrapamiento Claro. del lente por detrás de la cápsula posterior. Tal cual. Pero para eso tenés que hacer la vitrectomía y la capsulotomía posterior primaria. Excelente. Yo también pienso lo mismo. De todas maneras, yo... ¿Perdón? No. Yo no hago más iridectomías. ¿Daniel? Claro, bueno, eso que dice el doctor Perrón es tal cual. Todo lo que hagas con el iris va a generar una inflamación muchísimo más grande que si no lo tocas. Cuanto menos lo toques, mejor. En la uveitis, al principio uno hacía iridotomías y eso generaba una inflamación de la gran 7. Entonces ahora se intenta tocar lo menos el iris que uno pueda. Sí, de última se hace un Yagi, de última, pero es que no, con los tratamientos perioperatorios que el doctor Schlein nos cuenta, ya no hay más una gran inflamación posoperatoria. Muy bien. De todas maneras, no es para que aquellos que son cirujanos de catarata y no están acostumbrados a hacer vitrectomía y capsulotomía posterior primaria se desalienten, porque yo tengo pacientes operados de catarata sin vitrectomía, sin capsulotomía posterior primaria y que después de 7 años todavía la cápsula está transparente y ven 9 décimas. Seguramente sea por eso que ahora no me acuerdo cómo se llama, que es la capsulorhexis pegada al lente intraocular, y seguramente sea porque, como yo me pongo el cinturón de seguridad, siempre uso el lente de 3 piezas, que es quizá lo que hace que no se opacifique la cápsula. Siempre hidrofóbico. Siempre hidrofóbico, nunca hidrofílico. Ok. Este caso es un hombre de 40 años, tiene una enfermedad de foco Janey-Arada de 10 años de evolución, tiene en un ojo luz, en el otro ojo 20/50, tiene 3 cruces de células en los 2 ojos, tiene sinequias anteriores, tiene sinequias posteriores, tiene una membrana pupilar, tiene una catarata intumescente en ese ojo, la presión es normal y el paciente está con un tratamiento de 8 miligramos de corticoides de meprednisona y 4 veces por día la prednisolona. Entonces, ¿yo puedo operar a este paciente? ¿Por qué no lo puedo operar? ¿Qué tiene este paciente de mal para no poder operarlo? Células. ¿Y qué más? ¿Qué tiene que ver con las células? ¿Por qué tiene células? Andálame. No. Lo lamento. No van 18. No te hagas el canchero. Muy bien, doctor, le falta tratamiento. Vos me cortaste la luz, me boicoteaste. Le falta tratamiento, entonces son 2 cosas que le falta. ¿Qué hacemos, doctor Schlein, con este paciente? Bueno, lo que sucede es que tiene una inflamación realmente severa, 3 cruces de células, es una inflamación significativa. Y además tenemos un cuadro crónico recurrente y está solamente con corticoides tópicos y orales. Los orales en baja dosis, los corticoides tópicos están también en una frecuencia moderada. Nos falta el tratamiento inmunosupresor.
Esto es un paciente con una enfermedad crónica recurrente. Esto es sinónimo de inmunosupresión. Es un paciente que necesita establecer medicación inmunosupresora para controlar el proceso inflamatorio a largo plazo. Y hay necesidad de subir los corticoides orales y tópicos para poder controlar la inflamación adecuadamente. Una vez que logramos poner al paciente en remisión inflamatoria, en la medida en que el inmunosupresor empieza a tener cada vez más efecto, va a poder sostener el control de la inflamación con menor necesidad del uso de corticoides. Necesitamos además, por otro lado, como ya hemos visto en los casos previos, y repitiendo un poco lo que decíamos, hay que estar por lo menos 3 meses con un buen control inflamatorio antes de considerar cualquier tipo de procedimiento intraocular en este paciente. Y eso entonces implica necesariamente que a lo mejor no sea solamente sin medicación ese control inflamatorio. Ese paciente puede necesitar sostener a lo mejor una mínima dosis de corticoide tópico para controlar la inflamación en el tiempo. Y entonces a partir de allí... Perfecto. Entonces, lo que hay que hacer con este paciente es inmunosuprimirlo. Hay que pedirle una ecografía también porque no se ve el polo posterior. Hay que pedirle un VM porque fíjense que arriba tiene un montón de sinequias anteriores. Entonces es probable que este paciente, así como se inflamó hacia adelante, tenga algo en el cuerpo ciliar, ¿sí? Como dijo el doctor Casiraghi, mirarle el ángulo. Mirar el ángulo también, mirar el ángulo y mirar por dónde va a entrar, porque uno lo que tiene que hacer es entrar por un lugar donde no tenga que tocar esas sinequias anteriores, porque cuando uno toca esas sinequias anteriores, como a mí me enseñó Gustavo Cremona, la córnea se descompensa y adiós la córnea. Entonces, intentar no tocar esas sinequias posteriores. Entonces, en resumen, inmunosupresión, como dijo el doctor Schlein, sin inflamación 3 meses, ecografía, VM, un tratamiento perioperatorio intenso y una técnica quirúrgica que nos permita liberar la membrana pupilar y dejar el ojo bien para la colocación de un lente intraocular. Esto lo vamos a pasar, así ya nos vamos. Muy bien, esto es el final de nuestra charla. Esto es un ojo que tiene precipitados queráticos. ¿Se ve o no se ve? Hay mucha luz, ¿no? Me pusieron demasiada base, pero bueno. ¿Se ve bien? ¿Qué tiene este paciente? Tiene nódulos en el iris. ¿Lo ven los nódulos en el iris? Muy bien. Y tenía precipitados queráticos por toda la córnea. Y además tiene eso, que es una atrofia difusa del iris. El paciente tiene un color, un iris de un color y un iris del otro. ¿Qué tiene el paciente? Una heterocromía de Fuchs. ¿De qué se queja el paciente de una heterocromía de Fuchs? ¿Se queja de ojo rojo? Muy bien. ¿Se queja de dolor? No. ¿Se queja de que tiene fotofobia? No. ¿Se queja? ¿De qué se queja? De la heterocromía. No. ¿De qué se queja? De la vista, dice el doctor Casiraghi. ¿De qué se queja? Doctor Schlein, cuéntenos, ¿qué tienen estos pacientes? Bueno, estos pacientes en un gran porcentaje, en la gran mayoría de ellos, suelen tener vitreitis. Entonces suelen tener miodesopsias y visión borrosa principalmente ocasionado por una vitreitis que muchas veces es significativa y realmente a pesar de sacarles la catarata, terminan quejándose por esta molestia en forma permanente. Entonces uno debería plantearse desde el punto de vista de la estrategia qué hacer con esa vitreitis, que además tampoco tiene una respuesta tan efectiva con el uso de corticoides. Muy bien, entonces la tarea para el hogar de ustedes es, si tienen un paciente primero con una heterocromía de Fuchs, saber que nunca van a tener síntomas de uveitis, nunca se le va a pegar la pupila y la uveitis no se va a complicar por la uveitis. Lo que el paciente va a tener es un glaucoma y aunque tenga estos precipitados queráticos, al paciente hay que operarlo. Hay que operarlo porque si no se va a quedar ciego por glaucoma. Ninguna heterocromía de Fuchs se queda ciega por la catarata ni por su uveitis. Se queda ciego por el glaucoma. Y además, si ustedes quieren, pueden hacerle una vitrectomía que le van a hacer un bien al paciente porque esa turbidez vítrea después de operar la catarata les va a molestar. ¿Hay que hacer tratamiento preoperatorio, doctor?
Hay que hacer tratamiento preoperatorio. El FUX es una de las que mejor pronóstico visual tiene dentro de las cataratas subeíticas. Más del 85% tiene una huesa visual por encima de 20-40 en la huesa visual final. Con tratamiento tópico, corticoideo intenso, previo a la cirugía, es suficiente habitualmente para controlar a estos pacientes. Ok, entonces, estos pacientes nunca van a tener 3 cruces de células, siempre van a tener una cruz de células. Pero atención, si yo veo un paciente así, que tiene 3 cruces de células, piensen en herpes y saquen el líquido, que seguramente la PCR sea positiva. Y el pronóstico de ese paciente va a ser totalmente diferente que de un paciente que la PCR le es negativa. Señores, 24 minutos, muchas gracias.